que aprobaron anatomía y fisiología. ¿Cómo está dividido anatómicamente el estómago? Cuerpo, píloro. A ver, uno a la vez. A ver si está correcto. Curvatura mayor, curvatura menor. Anatómicamente tiene 3 partes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las 3 partes? El cuerpo, el píloro. Bueno, el cuerpo, muy bien. Es el mismo cuerpo. El antropíloro y el cardias. Y el de arriba, sí. Funcionalmente se divide en 2, ¿cierto? Que es el cuerpo y el antropilórico. ¿Listo? Desde esa perspectiva tenemos 2 tipos de mucosas. ¿Listo? La mucosa que está en el fondo, que la vamos a llamar la mucosa oxíntica, ¿cierto? Y la mucosa antropilórica. ¿Listo? ¿Por qué funcionalmente esas mucosas son diferentes? ¿Quién sabe? ¿Las células? ¿Qué células hay en una que no hay en otra? Las células parietales. Muy bien. ¿Y para qué sirven las células parietales? La secreción Y factor intrínseco. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces vamos a tener el cardias, que es esta parte de aquí, ¿cierto? Cuya función más importante es cuando tenemos exceso de comida, pues reservarlo, ¿sí? Luego tenemos el fondo cuerpo del estómago, que es el que se encarga principalmente de producir el ácido clorhídrico, ¿cierto? A través de unas células que se llaman las células parietales. Pero también vamos a tener unas células que se llaman las células enterocromafin-like. ¿Listo? O células parecidas a las enterocromafin. Bueno. Las células enterocromafines pues ya las habíamos visto en algún momento. Pues creo que no se acuerdan, pero... Y se van a encargar de producir histamina. ¿Listo? Que como ustedes saben, pues si ya adelantaron su trabajo, la histamina a través de los receptores H2 es el principal estímulo para la producción del ácido clorhídrico en el estómago, ¿cierto? A través de los receptores H2 de histamina. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a tener receptores de histamina? La célula parietal. ¿Listo? Para producir. Y la principal célula que vamos a encontrar en el antropilórico se va a llamar la célula G. ¿Listo? La célula G que va a producir una hormona que se llama la gastrina. ¿Listo? La gastrina, que también es uno de los principales motores de funcionalidad de la secreción ácida del estómago. ¿Listo? Bueno, muy bien. En toda la mucosa del estómago vamos a encontrar también unas células que se llaman las células D, ¿sí? Que se van a encargar de producir somatostatina, otra hormona, ¿cierto? Esa somatostatina es una hormona que se encarga de inhibir la secreción hacia el estómago, pero también inhibe la secreción de gastrina y también inhibe la secreción de histamina. ¿Listo? Digamos que desde la perspectiva anatómica, pues tenemos ahí el estómago, ¿cierto? El esófago, el cardias, el fondo, el antro, el píloro, ¿cierto? La curvatura menor, la curvatura mayor y la primera porción del duodeno, ¿cierto? Que pues son los principales lugares donde nosotros vamos a intervenir desde la perspectiva farmacológica. Bueno, entonces fíjense que al ser mucosa, al ser tejido epitelial, ¿sí? Pues básicamente es tejido epitelial glandular, ¿no? Todo lo que produzca secreción, pues es una glándula, ¿cierto? Y vamos a tener 2 tipos de glándulas, entonces la glándula oxíntica y la glándula pilórica. Por eso desde la perspectiva funcional son 2 tipos diferentes, ¿cierto? 2 tipos diferentes de funcionalidad. Fíjense cómo aquí, entonces nos están mostrando cómo tenemos aquí estas células y en la glándula oxíntica pues tenemos las glándulas de la superficie
o las normales, que se van a encargar, entre otras cosas, de producir el moco y una cosa que vamos a ver ahorita que se llama la barrera de protección de la mucosa gástrica, ¿sí? Porque aunque nuestras células produzcan ácido clorhídrico, son muy sensibles a morir por el ácido clorhídrico, entonces tienen que cubrirse. ¿Listo? Tenemos las células parietales con su forma, morfología característica, ¿cierto? Que ya la vamos a ver. Las células enterocromafin-like que producen histamina, las células principales que producen ahí dice pepsinógeno, muy bien. ¿Y qué es el pepsinógeno? Lo que utilizan para hacer la Pepsi, sí, pero ¿qué más? ¿De verdad? ¿Para qué sirve el pepsinógeno? ¡Oh! ¿Quién les dio oficio? Y a la otra mitad. ¿El pepsinógeno para qué sirve? Produce una enzima, es un precursor enzimático de una enzima que se llama pepsina. ¿Y la pepsina para qué sirve? ¿Degrada qué? Las proteínas. Proteínas. Muy bien. Y tenemos aquí la célula D que produce somatostatina. ¿Listo? Mientras que en la mucosa de la glándula pilórica, pues la célula más importante va a ser la célula G, que produce ¿qué? Gastrina. Y en todo la mucosa, pues vamos a tener células D, que producen somatostatina. ¿Listo? Pero ahora necesito que vayan entendiendo eso porque ahorita que empecemos a ver las relaciones entre cada una de las células, pues se van a complicar. Listo, ahora, entonces fíjense todo lo que tenemos aquí. Tenemos la superficie, las células de la superficie que se encargan de producir el moco, las células parietales, ¿cierto? Que se encargan de producir el ácido clorhídrico. Entonces van a ser nuestros principales, ¿cierto? Células D que producen somatostatina, células enterocromafin-like, ¿cierto? Que producen histamina, y luego están estas, las enterocromafin, porque si hay algo que se parece a las enterocromafin, pues tiene que haber algo a lo que es parecido, ¿no? Entonces, esas enterocromafin son las que producen serotonina. Esas células existen en todo el tracto gastrointestinal. ¿Listo? Porque recuerden que la serotonina es el principal neurotransmisor en el tracto gastrointestinal. ¿Listo? Las células principales que producen, ¿qué dijimos que qué? Pepsinógeno. Y luego vienen estas que son muy poco abundantes, que son las células X que producen una hormona que se llama grelina. La grelina es una hormona que está involucrada principalmente en procesos como sentirse lleno. ¿Listo? La saciedad. ¿Listo? Entonces fíjense que la grelina, la saciedad. Entonces fíjense que el estómago en realidad es un órgano endocrino. ¿Listo? Fíjense todas esas hormonas que produce y todo lo que está relacionado con eso. ¿Listo? Luego tenemos la glándula antropilórica, nuevamente, células de la superficie que producen ¿qué? Moco, ¿cierto? Células G que producen ¿qué? Gastrina. Células D que producen ¿qué? Somatostatina. Células enterocromafin-like que producen ¿qué? Histamina. Células enterocromafines que producen ¿qué? Serotonina. Eso es, digamos, lo principal dentro de las células que se encuentran en la mucosa. Esto, como nosotros ya sabemos mucho de hormonas y neurotransmisores, pues esta clase va a ser 5 minutos, ¿cierto? 2 segundos de clase y se acabó. Bueno, fíjense nuevamente, porque es que esto es importante que se lo aprendan por repetición. Fíjense entonces cómo nos está mostrando, pero ahora nos está relacionando las células, ¿cierto? Principales en el cuerpo. Entonces X que produce grelina, célula parietal que produce el ácido clorhídrico, enterocromafin-like que produce ¿qué? Histamina. Células D que producen somatostatina. Células G que producen ¿qué? Gastrina. Y D somatostatina. Pero fíjense entonces que empieza a verse un efecto bien importante. Fíjense cómo aquí, yo sé que odian la neurología, pero la neurología nunca saldrá de esta clase, ¿cierto? Tenemos aquí el nervio vago, ¿listo? Luego la acetilcolina, esa que parece tan lejana que vimos hace tanto tiempo, ¿cierto? Volverá a tener un papel muy importante aquí.
¿Listo? Siendo la acetilcolina otro. ¿Qué hace la acetilcolina en el sistema gastrointestinal? ¿Y qué más? Secreciones. Listo, súper. Entonces, obviamente, la acetilcolina tendrá que ver con la actividad de la célula parietal. ¿Listo? El nervio vago es quien va a llevar eso. Por eso, si la acetilcolina pues es el neurotransmisor que produce la secreción hacia el estómago, antes de que existieran los antiácidos, el manejo de la gastritis era con una vagotomía, que es que coger el nervio vago y cortarlo. ¿Cierto? Eso implica una serie de efectos adversos bien importantes. Pero bueno, chicos, muy bien. Este va a ser nuestro primer eje central. Entonces, vamos a tener como claridad que quien produce el ácido clorhídrico es una célula que se llama la célula parietal. ¿Listo? Para producir el ácido clorhídrico tiene un mecanismo muy importante, que es que secretar cloro y hacer parte, ¿cierto? Porque el ácido clorhídrico es cloro con un hidrogenión, ¿cierto? Y entonces ese hidrogenión, generalmente en las células, ¿cómo se mueven los hidrogeniones en las células? ¿A través de qué? Proteínas. Yo quedé la bomba. ¡Bombas! Ah. Muy bien. ¿Listo? Entonces yo voy a intercambiar potasio, que normalmente voy a tener en la luz del estómago, y lo voy a intercambiar por hidrogeniones. ¿Listo? Y activamente uno de los mecanismos que busca es secretar cloro, ¿no? Sí. Entonces, si yo secreto cloro y al mismo tiempo estoy utilizando la bomba de sodio, potasio, ATP, perdón, de hidrógeno, potasio, ATPasa. Entonces, cojo el potasio que está en la luz. ¿Por qué el potasio lo voy a coger? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la carga. Los dos son positivos. Porque el potasio, ¿dónde debe ir? Adentro. Adentro de las células. Un potasio no puede estar por fuera de las Y está en células. el lugar. ¿Cierto? El lugar correcto para estar una unión de potasio es intracelular. Entonces me aprovecho de eso para liberar hidrógeno. Aquí no están mostrando el cloro porque pues se entiende. Pero entonces básicamente, y ustedes saben que un ácido pues es que tiene alta carga de ¿qué? Hidrogeniones. ¿Listo? Por eso básicamente se encarga de eso. ¿Listo? Entonces la actividad para la producción del ácido clorhídrico a través de la célula parietal es por medio de la bomba de protones. La bomba que no se llama de protones, sí, pero pues lastimosamente le hemos puesto ese nombre. La bomba se llama hidrógeno potasio ATPasa. Así se llama la bomba, ¿cierto? Porque es ATPasa. Por eso si uno come mucho se cansa, porque ¿qué? Gastó mucha energía para producir todo, ¿cierto? Pues yo no me canso, pero... ¿Es en serio? Sí, ¿Ustedes no sí, han comido sí. mucho? Sí, ¿Y se sí, terminan mamados queda de uno comer? como... Sí, ¿por qué? Porque se mamaron casi el estómago para liberar ácido clorhídrico puede gastar 10 veces más ATP que la actividad de consumo de ATP del cerebro. ¿Listo? Es mucho, ¿sí? Por eso uno se engorda, ¿sí? Porque si come mucho, pues gasta mucha energía para eso. ¿Y qué tengo que hacer? Pues todo eso que gaste en energía, reponerlo. Y entonces como tanto y sé que voy a gastar tanta energía, mejor dejo depósitos de energía por todo lado, ¿no? ¿Listo? Una de los inicios de la fisiopatología de la obesidad, pero bueno. Listo. Entonces, basado en eso, entonces tenemos que la actividad es basada en eso. ¿Listo? El principal estímulo para que la célula parietal active esta proteína, porque es una proteína, ¿no? ¿Sí o no? Es una proteína. Para que active esta enzima, necesita de histamina. ¿Listo? Okay. Y la histamina tiene dos receptores, como ustedes ya viendo deben saber, ¿no? H1 y H2. H1 generalmente relacionado con los mecanismos fisiopatológicos que conllevan a los procesos alérgicos, ¿cierto? Y H2 exclusivamente aquí, ¿listo? H2. Entonces, para que la célula parietal funcione, el principal estímulo es la histamina a través de los receptores H2. ¿Qué tipo de receptores son? Acoplados a proteínas. Muy bien, se nota cómo han hecho el trabajo que tienen que hacer. Bueno, listo. No estoy perdido. ¿Quién entonces produce? ¿Quién produce esa histamina?
Las células SL, Las células endocrinas, ¿no? ¿Listo? enterocromafin-like. ¿Listo? ¿Qué significa like? Parecido a ¿cierto? las células. Y como hay unas células que se llaman enterocromafines, pues Cromafines. entonces células parecidas a las enterocromafines, ¿cierto? Que sería el nombre adecuado que yo debería decirle, solo que pues yo me lo aprendí enterocromafin-like y para mí es muy difícil, pero estamos en español, entonces células similares a las enterocromafines. ¿Listo? Esas células similares a las enterocromafines, ¿sí? Pues también deben recibir un estímulo. Sí. ¿De quién? De la gastrina. El principal estímulo para la activación de las enterocromafin es la gastrina. ¿Y dónde dijimos que se produce la gastrina? Célula G En las En las células G, del que están en qué parte del estómago. el antro. En el antro. ¿Listo? Y el receptor de la gastrina se llama el receptor de colecistoquinina 2. Colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona. ¿Para qué sirve y en dónde se produce? Ahí sí baila. Doctores que aprobaron la fisiología. Colecistoquinina 2. Muy bien, si se llama colecisto y quinina es movimiento, pues su principal función es el movimiento de la vesícula biliar y el árbol biliar, ¿cierto? Colecisto, ¿cierto? Porque la colecistitis, ¿qué es? Se inflama la vesícula biliar, ¿cierto? Entonces, colecistoquinina, movimiento de la vesícula biliar, pero no es el único, ¿sí? Solo el problema es que la colecistoquinina y la gastrina solo se diferencian en 7 aminoácidos. O sea, son tan parecidos que por eso el receptor es el mismo. ¿Listo? Colecistoquinina 2 es el receptor de la gastrina. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principal o cuál es el mecanismo por el cual la célula parietal produce el ácido clorhídrico? Por la histamina. Entonces, la célula parietal, ¿cómo hace para secretar hidrogeniones? Por la bomba de... Se llama bomba de protones, no pasa nada. ¿Sí? Yo soy muy cansón, pero digamos, después de decir bomba de protones, no pasa nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay unos fármacos que se llaman inhibidores de la bomba de protones. Claro. ¿Sí? El omeprazol, por ejemplo. Entonces, pues digamos que no puedo evitar que le digan bomba de protones. Pero la realidad es que la proteína se llama hidrógeno potasio ATPasa. Solo que el hidrógeno tiene una carga positiva, el potasio también, luego son protones. Pero entonces, ese es el ¿cuál es el principal estímulo para activar esa proteína? La histamina. La histamina. ¿A través de qué receptor? H2. ¿Producido en qué célula? En las células SL. parietales. En la célula parecida a la enterocromafin. Parecida a la SL, porque dice Y la enterocromafin, ¿cierto? por la necesita gastrina. un estímulo. ¿Cuál es el principal estímulo La para que gastrina. se produzca histamina? La gastrina. ¿Y la gastrina dónde se produce? Célula En la G célula G. células G. en el antro. Y tiene un receptor La fármaco de la secreción ácida es fácil. CCK2. Bueno. ¿Cómo era Listo. CCK2? Entonces fíjense, ahí lo tenemos, ¿cierto? Fácil. Célula parietal produce ácido, ¿no? Recuerden, la flecha significa producción, la cosita así truncada es inhibición. Fíjense, entonces, el principal estímulo para la célula parietal es la histamina. ¿Sí se fijan? Histamina, flechita azul, receptor azul. ¿Cierto? Célula parietal produce ácido, ¿cierto? Y la gastrina es una hormona, ¿listo? O sea que necesita irse a la sangre, como hormona que es, y estimular los receptores sobre este. Pero entonces aquí es donde empiezan a complicarse las cosas. Porque la gastrina no solamente tiene receptores en la célula enterocromafin-like, también tiene receptores en la célula Parietal. parietal. ¿Listo? Por eso yo puedo dar ranitidina que bloquea esto, ¿cierto? Pero sigue produciéndose ácido en el estómago. ¿Listo? Porque yo no puedo dejar que se produzca ácido. ¿Qué pasa si deja de producir ácido en el estómago? Pues no puedo digerir Pues no nada, puede hacer ¿cierto? metabolismo. Y por más gastritis que tenga necesito alimentarme. Claro. Entonces, por eso es. Profe, antes de que sigas, ¿cómo es el nombre del receptor CCK2? Colecistoquinina. Quinina. Colecistoquinina. Colecistoquinina, que es otra hormona, ¿no? Ah, bueno, les faltó la mitad. ¿Dónde se produce la colecistoquinina? Ay.
Muy bien, en las células L en la segunda porción del dúo. No, profe. Muy bien, ustedes están volando en fisiología. Muy bien. Piden mucho. Pero créanme, esto es más fácil que yo. De eso sí, Sí, no cabe eso duda. sí. Listo, entonces estamos ahí. ¿Listo? Y fíjense cómo las células D, ¿cierto? Que producen somatostatina inhiben tanto la producción de gastrina como la producción de histamina como la producción de ácido en la célula. Por hecho. ¿Listo? Listo, compliquémoslo más. Ay, ¿Por qué? Porque es necesario, ¿cierto? Porque recuerden que otro estímulo importante proviene de quién? Del vago. Del vago. ¿Y el vago qué libera? Acetilcolina. Acetilcolina, principalmente, ¿cierto? Pero la cotransmisión en el sistema nervioso entérico involucra estos amigos de acá. ¿No? Péptido liberador de gastrina. ¿Qué hace un péptido liberador de gastrina? Por liberar gastrina. Péptido intestinal vasoactivo, ¿cierto? Y acetilcolina. Entonces la cotransmisión es a través del péptido liberador de gastrina, el péptido intestinal vasoactivo y la acetilcolina. ¿Listo? Fíjense, entonces vamos a ver, esta gráfica nos sirve para entender cuáles son los efectos de la acetilcolina sobre esas células que acabamos de conocer. Muy bien, ahora les digo, la célula parietal tiene receptores M3, entonces ¿qué va a pasar? Muy bien, entonces bajo el estímulo colinérgico, ¿cierto? Va a haber secreción de ácido, ¿cierto? Cloruro. Muy bien, vean, fíjense que aquí está. Entonces ya hemos aprendido que la célula parietal tiene varios receptores, ¿cierto? Tiene un receptor que se llama H2, tiene otro receptor que se llama CCK2 y tiene otro receptor que se llama M3. Hasta ahora vamos ahí, ¿cierto? Todos tres producen ¿qué? Secreción de ácido. ¿Listo? Entonces ya ustedes pueden ir pensando qué fármacos vamos a utilizar para inhibir la producción de ácido en el estómago. Uno que está en el CSK2 y el H2. Entonces la célula parietal tiene receptores CSK2, H2 y M3 por ahora. Lo ¿no? conozco es en la Milanta. La acetilcolina inhibe a la célula D. La acetilcolina inhibe la célula D. Luego la célula D tiene receptores ¿qué? Las H3, pero ¿cuál es el H3? Sí, pues H3 tiene. Pero si es inhibitorio, M2. ¿cómo son los receptores M inhibitorios? 2. No. 1. ¿Cuáles son los Inhibitorios. receptores muscarínicos inhibitorios? M1. 1, 20. ¿Listo? Yo pensé, me estaba asustando, dije mañana tan Colapso. grave es esa. Bueno. No me recuerde eso. La acetilcolina estimula a las células G. Luego en la célula G hay M3, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Y el péptido intestinal vasoactivo estimula a la célula D. ¿Listo? Luego el péptido intestinal vasoactivo se encarga de liberar somatoestatina. ¿Listo? ¿Y qué hará el péptido liberador de gastrina? Liberar Liberar gastrina. gastrina. ¿Ah? Liberar gastrina. Liberar gastrina, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué hará el péptido relacionado con el gen de la calcitonina? Estimular la. Estimula la célula D. Muy bien. ¿Y qué pasa si se estimula la célula D? ¿Y para qué sirve la somatostatina? Para reducir el... La secreción de todo lo demás que ya hay. ¿Listo? Muy bien. Esas son las relaciones que existen dentro de esos sistemas de producción. ¿Listo? Básicamente, de eso se encarga, ¿no? Fíjense cómo el péptido relacionado con el gen de la calcitonina estimula la célula D, ¿cierto? Estimula la célula D. Y ese estímulo de la célula D que produce somatostatina inhibe la gastrina. Pero fíjense que la gastrina tiene un efecto de feedback sobre la célula D. Entonces, entre más gastrina haya, más somatostatina se produce. ¿Por qué? Pues porque la idea es mantener eso en unos niveles. Y aquí es donde viene mi amigo el Helicobacter pylori.
El divino Helicobacter El pylori. Helicobacter pylori inhibe a la somatostatina. ¿Por qué? Porque la infección por Helicobacter pylori hace que haya más producción de ácido, ¿cierto? Cuando se describió que el Helicobacter pylori era la causa de la gastritis, ¿cierto? Nadie le creía a quien describió eso. ¿Por qué? Sí. Porque en un medio tan ácido, ¿qué bacteria sobrevive? Pues esta. Se supone que ninguna, pero Esta sí, ¿cierto? es el Helicobacter pylori en mi corazón. Helicobacter pylori. Bueno, muy bien. Listo. Fíjense entonces que aquí nuestro principal eje de función es la célula parietal, que produce hidrogeniones. ¿Listo? Esos hidrogeniones son producto de la activación de una enzima que se llama la bomba de prótono. ¿Cierto? Ya me rendí. O proteína. La bomba de prótono. El Hidrógeno, principal potasio, estímulo para la 7 activación de eso, ¿cuál es? ¿Cómo, profe? La histamina, muy bien. O sea que fíjense que esta célula, que es la célula enterocromafin light, produce histamina y fíjense que ahí está indicando que es positiva, ¿cierto? Para estimular. Para la pared. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos el efecto del vago. Fíjense, el vago estimula el sistema nervioso entérico y libera péptido liberador de Gastrina. ¿que va a ir a dónde? A la A célula las G. células. ¿Y la célula G qué produce? Gastrina. Muy bien, que va a estimular tanto a esta A la GCL y a las parietales. y a la célula parietal. ¿Cómo se llama el receptor? H2. No. Produce gastrina. El 5 le sigue. Es el El CCK2. Muy bien. Que no me aprendí el nombre. Finalmente tenemos la acetilcolina que bajo estímulo directo, ¿cierto? Fíjense, vago, sistema nervioso entérico, estímulo directo en la acetilcolina produce, Protón. Hidrogeniones, perdón. activa la bomba de protón. ¿Listo? Entonces tenemos receptores de histamina, receptores de gastrina o CCK2, H2, CCK2 y M3. De acetilcolina. Son los principales estimuladores, ¿cierto? ¿De qué? De ácido gástrico. Vale, muy bien. ¿Y este receptor cuál sería? El de la somatostatina, ese sería M1. ¿Listo? Que inhibe, ¿ya? M1, ¿no? Muy bien. ¿Qué pueden decir de los receptores de la célula parietal? Que todos son acoplados a Proteína G. proteína G. Y que si estos son estimuladores, ¿qué vía de señalización muy posiblemente activa? Si son estimuladores, ¿qué vía de señalización activa? Aferente. ¿Ah? AMP. Cíclico. Y este, Sí, es fosfolipasa. Sí, es como polipasa, el inhibitorio. ¿listo? Fíjense que aquí tenemos las otras relaciones, específicamente la de la célula X que produce grelina, ¿cierto? Sí. Y la grelina que se encarga de activar el sistema nervioso entérico para que produzca más Acetilcolina. acetilcolina. Si yo me siento muy lleno, pues necesito liberar más ácido clorhídrico porque en la medida en que yo desocupe todo lo que hay en el estómago, pues se me quita la saciedad. ¿Cierto? Por eso es que la cirugía bariátrica sirve, porque si yo tengo un estómago así de grande, sí, pues me Disminuye la siento lleno cantidad, rápido claro. y como menos, ¿cierto? Eso es de entrada. Porque si ustedes analizan el estómago de una persona obesa, eso es como Un me puedo tanque. arropar con ese estómago, ¿cierto? Los estómagos que tienen capacidad de 15 litros, ¿qué es esa mierda? ¿Sí? Lina, deja de tragar. Entonces le hacemos una funduplicatura de Reitz, ¿cierto? Para hacerle así. Y le ponemos unos ganchos, que es la funduplicatura de Entonces el Reitz, balón gástrico, ¿cierto? ¿cómo funcionaría? ¿No Que es es así? simplemente ponerle unos ganchos para aislar ¿qué? El fondo, Ajá. ¿cierto? Entonces no se llena el fondo. Ese es el balón. No, el balón es la restricción Hay del... varias técnicas, ¿no? La más masiva de todas se llama la Y de Rux, ¿cierto? Que es que dejar solamente el antro pilórico y cortar todo el fondo Ok. y sacarlo y meterle el yeyuno directamente allá, ¿cierto? O sea, esa es la más cerda de todas, que se llama la Y de Rux, ¿cierto? La otra se llama la funduplicatura de Rice, que básicamente es coger ganchos
¿cierto? Ajá. Como una grapadora. Graparlo, ¿cierto? Como sí. se grapa para aislar el fondo del este, ¿cierto? Solo que es reversible. Ya cuando baje de peso y tu estómago sea Y ya menor, se pues lo le quitamos pueden las grapas, quitar. ¿cierto? Para que Pero eso es bueno por eso. Esa es mejor que el... luego está el balón, que pues ¿qué es el balón? Pues inflar una cosa, entonces es como si Reduce el estuviera lleno todo espacio. el tiempo. Ajá, reduce el espacio. Sí, entonces usted está lleno todo el tiempo, ¿listo? El balón produce mucha gastritis, ¿por qué? Pues porque usted se siente lleno todo el tiempo, luego se estimula la grelina, se estimula el sistema nervioso entérico para que libere acetilcolina y produzca ácido, ¿sí o no? O sea, gastritis, por eso el balón va con omeprazol, ¿listo? Entonces, eso es básicamente el funcionamiento, ¿cierto? De lo que estamos viendo, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿No? ¿Qué te ¿sí? No, me devuelvo cuantas veces sea necesario. Este es más fácil, ¿no? ¿Está más Sí. fácil? Está más fácil. Ojalá todo fuera así. Está más fácil. Bueno. Ay. Pero no son los únicos receptores que tiene la célula No, parietal, no. no pueden ser los únicos. ¿Por qué? Porque no puede ser tan sencillo, ¿cierto? No puede ser. No, todo es color de rosa. Pero aquí ya que estamos empezando a ver los nombres de los receptores. De los receptores ¿Listo? M3, M3. SK2. ¿Sí? Y entonces, como muy bien la doctora dijo, pues era amilato ciclasa, proteína quinasa, pero fíjense que M3 siempre es con fosfolipatos, entonces no se crean todo lo que digan. Eso está mejor. Bueno, entonces, la acetilcolina M3 produce aumento de la actividad de la bomba de De protones. ¿cierto? Gastrina a través del receptor de colecistoquinina 2, bomba Protones de también. protones, ¿cierto? Histamina a través del receptor H2, bomba de protones. Protones. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Si esta es la célula enterocromafin-like, fíjense cómo la somatostatina a través del receptor, ¿cierto? Es de somatostatina 2, ¿cierto? Aquí es fácil porque todo es 2, ¿cierto? H2, colecistoquinina 2, somatostatina 2, M3. Bueno, ¿listo? Excepción. Cerca al 2, sí. Listo, pero fíjense, hay otras cosas de las cuales la que nos interesa está el GLP-1, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué ahora nos interesa tanto? Que son las moléculas de moda, ¿no? Ozempic, ¿Qué? ¿no? Ozempic, ¿no lo han escuchado nunca? No. ¿No? ¿Ustedes en qué mundo viven? ¿Cierto? La tirsetapida tampoco. Liraglutide, No, profe. ¿no? Semaglutide. No. Sirven para la diabetes, pero es el boom porque ahora todo el mundo se lo pone para tratar la obesidad y para bajar de peso. Ay, me lo voy a poner una vez ¿No? entonces. Ozempic, Pero... ¿no? pero eso es malo, ¿no? ¿Ah? Hacer eso es malo. Pues vamos. Sí, una Cuando amiga... veamos diabetes el otro semestre. A una amiga le Pero por ahora, GLP-1, ¿cierto? Es una hormona que se llama GLP-1, ¿listo? Y hace parte de un grupo de hormonas que se llaman las incretinas, ¿listo? Increíble. Las incretinas, ¿listo? Que se encarga el GLP-1 de bloquear este efecto, ¿listo? ¿Qué pasa si yo bloqueo la producción de ácido clorhídrico en el estómago? ¿Y cómo? ¿Qué pasa? No va a haber quien lo degrade. Entonces, ¿qué va a pasar desde la perspectiva del entendimiento cerebral de eso? Me va a sentir como Saciado. lleno. ¿Listo? Por eso yo le doy análogos de GLP-1 y como menos. Y si como Sí menos, sirve. menos diabetes me da. Y si como menos, menos ¿qué? Obeso me pongo. ¿Cierto? Ozempic. GLP-1. ¿Listo? Inhibe las secreciones. Y el otro que nos importa es este, que se llama la prostaglandina E2. El receptor de prostaglandina E2, que se encarga de varias cosas. Dentro de las cosas que hace es promover la barrera de protección de la mucosa gástrica y otra, inhibir la producción de ácido en el estómago. ¿Por qué los AINES dan gastritis? ¿Y para la prostaglandina E2 para qué sirve? Para protección de la membrana. Inhibir la producción de ácido. Si yo bloqueo la prostaglandina E2, hay mucho ácido en el estómago, luego me da gastritis. ¿Listo? De aquí lo que nos interesan son estos.
Entonces, básicamente, ¿qué receptores nos interesa que hay en la célula parietal? M3 de la acetilcolina, que produce estímulo de la bomba de protones, colecistoquinina 2, que es el de la gastrina, que produce aumento de la secreción de ácido en el estómago, H2, que es el de la histamina, que produce activación de la bomba de protones, SST2, que es el de la somatostatina, que produce inhibición de la producción de ácido, prostaglandina E2, que produce inhibición de ácido, y análogos de las incretinas o de GLP-1, que produce inhibición de la producción de ácido. o GLP-1, Y PG2. prostaglandina E2 y somatostatina. ¿Ah? GLP-1, entonces, si está en rojo, inhibe, ¿cierto? Si está en verde, activa. ¿Sí? Entonces, activación, 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 inhibición, inhibición e inhibición. Pero ojo, esto significa que este es un agonista de este, que la prostaglandina 2 es un antagonista del receptor EP3, ¿cierto? Y que la somatostatina es un agonista. Ojo. La somatostatina tiene este receptor, ¿cierto? Si la somatostatina se une a este receptor y este receptor inhibe la producción de ácido, este fue un agonista, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué no? Volvamos a ver. ¿Cuál es la función del receptor M3? Producir. O sea que para que se produzca ácido, ¿qué necesito? Un agonista. ¿Cuál es la función del receptor lo he dicho desde... Inhibir. ¿De quién depende la función? Del Del receptor. ¿Cuál es la función de somatostatina? Inhibir. Luego, para que funcione, necesita un ¿qué? Agonista. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Entonces, la prostaglandina 2 es un agonista del receptor EP3, ¿sí o no? Que produce inhibición de la secreción. Pues al yo bloquear la prostaglandina con los AINES, pues no hay prostaglandina que se una a EP3, como si fuera un agonista, los AINES, ¿sí? Antagonista, perdón. Y GLP-1 produce inhibición de la producción de ácido, luego GLP-1R necesita un agonista, porque la acción de este es ¿cuál? Inhibir. Entonces GLP-1 EP3 y SST son inhibitorios, inhibidores, entonces necesitan esa agonista. necesitan agonistas. Y los otros rojitos son los que necesitan esa agonista. De hecho, todos necesitan agonistas. Lo que pasa es que la función del receptor es diferente. Depende del receptor, sí. Entonces, para que funcione, ¿cierto? Pero el efecto es diferencial. Agonista y agonista. Por eso fíjense que aquí dice activación de los receptores estimulantes, ¿sí? Y activación de los receptores inhibitores. Pero son activaciones. Luego se entiende que son agonistas. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces ahora enfoquémonos ya cuando está estimulado la célula parietal, cómo funciona. La célula parietal tiene una característica muy importante. Y la primera característica microscópica que ustedes deben recordar por histología es que ¿qué? Sí. ¿Qué le ven ahí? Ahí, entonces ya. Pues que tiene como Eso se llaman sí. los cepillos. ¿Qué son esos cuadrados naranjas? Que tienen muchos, ¿no? ¿No se les hace raro? Sí. ¿Qué son? ¿Y qué son? ¿Lo hacemos más grande? A ver. No. Mitocondrias. ¿Por qué necesitará altas mitocondrias? Energía. Porque es una ATPasa. Ajá. ¿Listo? Entonces, la célula parietal va a estar en varios estados, ¿cierto? Y el principal estado en el que va a estar es en reposo, ¿cierto? En reposo, ¿vale? En el reposo, después del estímulo por cualquiera de los tres receptores que la estimulan, va a cambiar su configuración a esta. Básicamente lo que va a hacer es ampliar el rango de área en donde va a haber bombas de sodio-potasio. ¿Listo? Es simplemente eso. Fíjense que en dónde cabe más bombas de sodio-potasio, ¿en esta configuración o en esta? ¿Por qué en esta?
No. No. Vamos a hacer un ejercicio mental. Supongan que vamos a tener una cuerda desde ese extremo hasta ese otro extremo. ¿Sí? Si yo les digo que no importa qué tan larga sea la cuerda, lo único que necesito es que empiece ahí y termine allá, ¿cierto? Y les digo que cada cierta cantidad de centímetros pongan un contador, digamos una bolita, ¿sí? ¿Cómo cabrán más bolitas en este espacio? No, No, porque solamente quiero que empiece allá y termine allá. No tiene otra configuración. haciéndolo. Claro. Si es derecha Esa no y cabe. van cada 5 centímetros, pues van a haber menos que si yo le pongo zigzag. una así que vaya hasta allá, se devuelva y haga así 20 veces. Claro, y más ¿cierto? disponibilidad. Pero termine allá. Eso es básicamente lo que está pasando. Entonces, entre más área hay, Más ¿cierto? disponibilidad. Más cantidad de bombas de de protones. protones. Wow. Y entonces se va a permitir estar en ese estado, ¿cierto? En el que las usa todas, se desgasta, ¿sí? Piensen en las células parietales como si fuera un motor, ¿sí? Digamos, se activa y empieza a producir muchas bombas de protones. Cuando se gasta, se acaba, pues se tiene que reciclar todo eso para otra vez volver a funcionar, como si fuera un pistón. Muy bien, y así funciona. Entonces, la bomba de protones es un heterodímero. ¿Qué es un heterodímero? Es igual. No, diferente Son porque diferentes, dos diferentes. Dos proteínas Diferentes. ¿no? Y ahí está, fácil, su unidad alfa Como tú. y su unidad beta. ¿Listo? Su unidad alfa y su unidad beta. ¿Listo? Fíjense entonces qué es lo que sucede. Cuando la bomba se activa, la activación se va a dar en este sentido, que son en el sentido de las manecillas Del reloj. del reloj. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos en el estado de reposo? En el estado de reposo, ¿sí? Yo tengo esto, ¿sí? Que es básicamente una proteína que se encarga de captar el potasio. Entonces, esa proteína que se llama E2P, ¿sí? Bueno, esa subunidad de la beta se va a encargar de eso. Entonces, básicamente, este potasio va a entrar y va a cambiar la configuración de esta proteína de E2 a E1, entrando el potasio. ¿Por qué? Porque ese E1 es necesario para captar esto que es el ozono, ¿cierto? Que es básicamente la forma en la cual se forma el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué necesito? Entonces, hay una proteína que se encarga de captar el potasio. ¿Listo? ¿Por qué es importante que esa proteína capte el potasio? Porque al meterlo se va a cambiar a esta configuración. Y esta configuración, ¿por qué la necesito? Porque es la única forma en la que puedo liberar el hidrógeno. Entonces pensemos, yo estoy aquí y soy la proteína. En la forma en la que estoy, solo puedo aceptar ¿qué? Potasio. Pero una vez lo acepto, me quiero deshacer de él, ¿sí? Entonces me voy para allí, que es donde se dejan los potasios. ¿Listo? Pero el moverme hasta acá implicó mucho esfuerzo. Y entonces el esfuerzo se paga. Y entonces voy a dejar un brazo. ¿Listo? Sigo siendo el mismo, pero sin un brazo. Entonces, aquí estoy con los dos brazos, aquí solo con un brazo. Y ahora que tengo solo un brazo, es la forma correcta de ¿qué? De coger el hidrogenión que estaba acá, para devolverme hasta allá, entregar el hidrogenión y me devuelvan el brazo que entregué allá. Luego otra vez el brazo me sirve para coger el potasio, Llevarlo. ¿cierto? Dejarlo aquí, entregarlo con el brazo, ser suficiente para coger el hidrogenión y llevármelo. Me entrega mi brazo. Luego otra vez el brazo. Y otra vez. ¿Sí? Pero es que, entonces no les enseño ni Como mierda. una Barbie. Sí, sí, profe, así. Así se entiende. Entonces básicamente es un pedazo de proteína, ¿cierto? Que necesita desconfigurarse para poder. Entonces otra vez. Entonces, tengo dos bracitos. Recibo el ¿cierto? potasio. Recibo el potasio. Me Entonces voy. lo llevo, ¿cierto? Doy el potasio. Para que del me brazo. reciban el potasio tengo que pagar con un brazo. Suelta Dejo un el brazo brazo. y el potasio. Y eso me sirve para poder llevar el hidrógeno. hidrógeno. Porque con dos brazos no llevo el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno no lo llevo con este porque este ya lo dejé, ¿cierto? Lo entrego y me devuelven un brazo para poder seguir llevando el potasio, ¿cierto? Solo que cada cosa de esa, cada paso de eso requiere ¿qué? ATP. ATP, claro. ¿Listo? Cada cosa de esa requiere ATP. Fíjense que aquí está.
para poder que me entreguen el hidrogeno aquí, necesito que una molécula de ATP se convierta en ADP. Por eso se llama ATP asa. Y libero el hidrogeno. Se va a hacer en ese sentido, ¿cierto? En ese sentido. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y por último, entonces tenemos la barrera de protección de la mucosa gástrica. Claro, las células parietales producen ¿qué? Ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico no sirve sino para digerir los alimentos, ¿cierto? Básicamente digiere las proteínas, los carbohidratos, bueno, todo, ¿cierto? ¿Y de qué están hechas las células? De proteínas, de carbohidratos, de grasas, ¿cierto? O sea que ¿qué pasa si la misma célula parietal que se encargó de producir ácido recibe ese ácido que está produciendo? Se degrada. Se muere. Y eso se llama una úlcera gástrica, ¿cierto? Para yo evitar, o para que el estómago evite que su propio ácido se lo coma, las células de arriba, ¿se acuerdan? Las de la superficie, se van a encargar de producir moco. ¿Listo? O sea, que el ácido clorhídrico está separado de las células por una barrera de moco, ¿cierto? Que se llama la barrera de protección gástrica. ¿Listo? ¿Qué tiene esa barrera de protección gástrica? Pues básicamente moco, ¿sí? Es el principal componente. ¿Y cuál es el principal componente del moco? De cualquier moco que se produzca en su cuerpo. Está hecho básicamente ¿de qué? De agua, muy bien, ¿cierto? Y una proteína que ¿cómo se llama? Mucina. Mucina, ¿listo? Pero uno de los principales componentes que va a tener esta barrera se llama el bicarbonato, ¿cierto? El bicarbonato de... No, bicarbonato. ¿Solo? Bicarbonato. ¿Listo? El ion bicarbonato. Ese va a ser el más importante. Entonces, ¿qué hace usted cuando tiene gastritis? Comer, muy bien. ¿Por qué? Porque al comer le va a cambiar el pH al estómago. Claro. ¿Cierto? Muy bien. El objetivo es que el pH del moco se mantenga cercano a 7. Por eso, uno de los primeros medicamentos que vamos a ver se llama bicarbonato de sodio. ¿Cierto? Ese es el primer medicamento que vamos a ver. Sí, ustedes lo han visto, se llama sal de frutas. ¿Cierto? ¿Eso qué es? Bicarbonato de sodio. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque le dicen sal, porque como tiene sodio, pues sabe salado. Pero no es una sal, es una base. Bueno, las bases pueden ser sales. Lo importante es que el bicarbonato de sodio, pues, ¿qué va a hacer? Si el principal componente, o uno de los principales componentes de la barrera de la mucosa gástrica es el bicarbonato, pues va a haber más bicarbonato. ¿Listo? Para reponer eso, ¿vale? ¿Por qué da gastritis? Porque hay un exceso de ácido. O sea, que hay deficiencia de bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que dar? Bicarbonato. ¿Listo? En eso se basan todos los antiácidos que existen. O sea, todos los antiácidos que existen. Todos. El objetivo de un antiácido es ¿cuál? Cambiar el pH del estómago. Ya, no más. ¿Listo? Llámese hidróxido de aluminio, leche de magnesia, hidróxido de... ¿cuál es el otro? Bueno, toda esa vaina que parece jarabe. Gaviscon. ¿Ah? El Gaviscon, ¿cierto? Pregúntale, que se me olvidó el nombre ahorita. Pregúntale. El Gaviscon. Pero fue una pregunta, ¿pero la sal de fruta lúa también no sirve para la llenura? ¿Y por qué sirve para la llenura? Porque empieza a degradar y cambia el pH, ¿no? Porque al cambiar el pH, ¿cierto? Entonces el estómago deja de comer, el ácido deja de comerse al estómago y empieza a comerse lo que se supone tiene que comerse, se disminuye la capacidad del estómago y baja la saciedad, ¿cierto? Bueno, entonces fíjense que esos hidrogeniones pues son los que se van a estimular eso, ¿listo? Y fíjense entonces que ese pozo alcalino es muy importante, ¿listo? Los antiácidos, todos, oigan, no me pude acordar. Alginato de sodio, gracias. ¿Cierto? El alginato de sodio, ¿cierto? Pues ¿qué es? Eso no se absorbe, ¿cierto? No se absorbe ni nada, simplemente lo que hace es que crear una tapa
aquí que favorece la producción. ¿Quién favorece a que se produzca moco y bicarbonato por las células de la superficie de la mucosa? El principal estímulo para eso se llama prostaglandina E2 a través del receptor EP3, ¿cierto? Por eso un fármaco que se utiliza para la gastritis, un antiácido, se llama Cytotec, misoprostol, ¿cierto? Misoprostol no es un abortivo, es un antiácido. Que es mejor abortivo que antiácido es diferente, ¿cierto? Siempre hemos dicho cosas así, ¿no? El sildenafil no es un fármaco para lo de los pulmones. para la disfunción eréctil, ¿no? Es un antihipertensivo pulmonar, solo que es mejor tratando la disfunción. La metoclopramida no es un antiemético, es un antipsicótico, solo que es mejor. ¿Listo? Ahora el misoprostol es un antiácido, solo que es muchísimo mejor abortivo, ¿cierto? Que eso. ¿Por qué? Porque resulta que las prostaglandinas aumentan la contracción del útero, ¿sí? Y el misoprostol es un agonista del receptor EP3, ¿cierto? Entonces, al haber agonismo sobre el receptor EP3, pues sí, aumenta la barrera de protección hacia esto, solo que tiene un efecto adverso un poquito grave, se llama aborto. Gabriel, ¿ya? ¿Esa era la pregunta más o menos? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Diminutivo. ¿Listo? Sí, entonces, segundo fármaco que estamos viendo, misoprostol, ¿cierto? El misoprostol es un antiácido, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como es tan abortivo, pues se vuelve una droga controlada, un fármaco controlado, ¿sí? Pero yo creo que sí es muy buen antiácido, ¿sí? De hecho, a las mujeres les da mucha gastritis cuando están embarazadas y se les quitaba la gastritis. Pero perdí el bebé. Pero no se sabe si era por el efecto del misoprostol o el efecto de haber botado su parásito. Parásito. El Caterpillar. A ver, pues si un parásito le está creciendo en el útero, le desplaza el estómago, pues estimula que se produzca ácido, ¿no? Un bebé es la definición de un parásito, lo he dicho todas las veces, ¿cierto? Se alimenta de uno, causa enfermedad, ¿cierto? Es ajeno al cuerpo, lo ataca el sistema inmunitario, ¿no? Sí. Y luego que se llena de ti se larga. Por eso el embarazo es la peor de las enfermedades que existen, ¿cierto? Por eso existen los ginecólogos, si no, ¿para qué crearíamos una especialidad si no va a estar enferma? ¿Sí o no? Listo, chicos, entonces a partir de eso, entonces ahí están los fármacos que sirven para inhibir la producción de ácido en el estómago. ¿Listo? Y hay varios grupos de fármacos. Y el primer grupo de fármacos pues sería el más obvio, que es que los inhibidores de la bomba de protones, ¿cierto? Que de hecho son los más efectivos. ¿Por qué? Pues porque si el que produce el ácido es la bomba de protones, pues inhibir la bomba de protones debe ser lo más obvio, ¿cierto? Muy bien, todos los inhibidores de la bomba de protones actúan, ¿cierto? Como su nombre lo indica, sobre la bomba de protones, inhibiendo su actividad enzimática. Y el stem de todos ellos es prazol. ¿Listo? Omeprazol, rabeprazol, ¿cierto? Es omeprazol. Pansoprazol. En términos generales no existe un prazol superior a otro. ¿Listo? La única diferencia entre usar uno u otro es más que todo los gastroenterólogos y eso dependerá de varias cosas. ¿Vale? Muy bien. Siguiente grupo de fármacos, los antagonistas del receptor muscarínico, obvio, ¿no? ¿No? Porque ya aprendimos que la acetilcolina estimula tanto la célula parietal como la célula enterocromafin-like como la célula G, que produce gastrina, ¿no? Entonces, la atropina es un antiácido. ¿Qué pasa? Pues que tiene un ligero efecto adverso chiquito, y es que produce taquicardia. ¿Sí? Entonces, como que muy mal antiácido, ¿no? Sí. Inhibe la función de la acetilcolina en el hemorragia. Claro, ¿cierto? Luego tenemos los antagonistas del receptor H2, ¿cierto? Todo lo que termine en tidina,
ranitidina, cimetidina, famotidina, tidina. Divina. Tidina, ¿cierto? Famotidina, ranitidina, ¿cierto? ¿Qué? Con C1. Famotidina, ranitidina, cimetidina. Los que actúan sobre la histamina son fáciles porque H2 son tidina y H1 es tadina. Loratadina. Es loratadina. Lo opera. Bueno. Luego tenemos los agonistas del receptor EP3. Misoprostol, ya lo vimos, ¿no? Misoprostol. Agonistas del receptor EP3. Prostol. Y luego están los antagonistas del receptor de gastrina, ¿cierto? Proglumina. 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 Antagonistas del receptor de gastrina. Proglumina. Ahorita hay unos nuevos, ¿cierto? Hay unos nuevos que tienen un mecanismo de acción sobre la bomba de protones muy específico. ¿Listo? Y es básicamente evitar que haya un cambio en la configuración de esa proteína EP. ¿Se acuerdan? Por eso hice tanto énfasis, porque ahorita hay unos fármacos nuevos que se encargan de eso. ¿Listo? Básicamente son moduladores de la carga de potasio. De ese nivel que ya los vamos a ver ahorita. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí entonces se amplía aún más el espectro. ¿Listo? Teniendo los que promueven, ¿cierto? Los fármacos que promueven la producción de la barrera de mucosa gástrica, ¿cierto? Es decir, todos los fármacos que son citoprotectores, que producen moco y demás. Dentro de ellos entonces tenemos, por ejemplo, todo lo que llamaremos antiácidos. ¿Listo? Okay. Todo lo que llamaremos antiácidos. Pero uno de los más importantes que tendremos aquí se llama el sucralfato. ¿Listo? Sucralfato. El mecanismo de acción del sucralfato es muy interesante porque eso viene en una tableta. ¿Sí? Entonces usted se toma la tableta, pero cuando la tableta llega al estómago se forma un gel. Wow. ¿Sí? Se forma un gel. Como si fuera moco. ¿Listo? Hay uno que ya viene en gel, que es como el jarabe, pero eso no es jarabe, porque de consistencia jarabe no tiene nada, eso es como literalmente comerse una gelatina. Sí. ¿Cierto? Y entonces usted se lo toma. ¿Listo? Ese es el mecanismo de acción del sucralfato. Fácil, ¿no? Ese fármaco fácil, sucralfato. Entonces, los que promueven la integridad de la mucosa gástrica, ¿cierto? Dentro del tratamiento de la gastritis, si habláramos de esta enfermedad, pues tendríamos que hablar del tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, pero como no hemos visto antibióticos, pues no. Omitamos. Pero sí tenemos que hablar de este, Bismuto. que se llama el subsalicilato de bismuto. ¿Listo? Que aunque es un salicilato y funciona de la misma manera que el ácido acetil salicílico, ¿y el ácido acetil salicílico qué es? Un AINE. ¿Y para qué sirven los AINES? Para bloquear la producción de prostaglandinas. ¿Listo? Tiene esta vaina que es que el bismuto. Y el bismuto se encarga de matar el helicobacter. ¿Listo? Los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas muscarínicos, los antagonistas del receptor H2, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está misoprostol, que es agonista de los receptores EP3. Y luego tenemos estos nuevos fármacos, ¿cierto? Que se llaman los bloqueadores competitivos del potasio. ¿Listo? Los bloqueadores competitivos del potasio. Entonces, ¿se acuerdan que necesitaba que entrara el potasio para intercambiarlo por hidrogeniones? Sí. Existen unos fármacos que se encargan de evitar esa configuración y son estos, que son todo lo que termina en prazano. ¿Listo? Prazano. Son nuevos, son muy nuevos. ¿Listo? Muy nuevos.
vonoprazan, tegoprazan, fexoprazan, queverprazan, ¿cierto? Los prazan son inhibidores competitivos del potasio, es decir, que básicamente se encargan de evitar ¿qué? El intercambio de potasio por hidrogenasa. O sea, que ¿dónde actúan? En la bomba de protones. ¿Listo? Pues todavía no se ha comercializado mucho, como son tan nuevos, todavía no hay tantos estudios, pero prometen ser la revolución, ¿cierto? No parece eso. Pero tienen que conocerlos. ¿Por qué? Porque es que resulta que el omeprazol y demás tienen muchos efectos adversos a largo plazo, ¿cierto? El uso crónico de inhibidores de la bomba de protones Entonces produce pregunta, ¿qué hace la hipomagnesemia, milanta? produce osteoporosis, produce hipertensión, produce muchas cosas. Señor, cuéntame. Que yo preguntaba que entonces, ¿qué contiene la milanta para que calme la gastritis? ¿Cómo Es así? un antiácido. Antiácido. O sea, tiene hidróxido de, hidróxido es una base, ¿cierto? Y el ácido pues es un ácido. Entonces si yo le pongo algo ácido, una base, pues lo vuelvo neutro. ¿Listo? El problema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antiácidos? Poner algo básico En para el poner ácido. más neutro el pH. Ese Sí. es el mecanismo. Para neutralizar. Hidróxido de aluminio, hidróxido de lo que sea. ¿Listo? Ok. Bueno, todos los prazoles son profármacos, excepto el omeprazol. ¿Listo? Todos los prazoles son profármacos. Pero el esomeprazol Es un profármaco, es un del profármaco omeprazol. de omeprazol. El rabeprazol es un profármaco Del omeprazol. O sea, Todos el principal son es omeprazol. profármacos. ¿Listo? No es profármaco. El omeprazol no, porque todo se convierte Del en omeprazol. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué unos son mejores que otros? Porque el problema del omeprazol cuando se da así es que sí tiene mucha absorción sistémica. Mientras que si yo, por ejemplo, el hecho de que sea profármaco significa que tiene un alto, ¿qué? Efecto de Hepatosis. primer paso. Yo que ¿Cierto? Porque si no, no toxicidad. se convertiría en profármaco. ¿Cierto? Y entonces eso evita que tenga concentraciones muy altas, ¿sí? Que es lo que produce la hipomagnesemia y la osteoporosis, que son los efectos adversos Son más adversos. graves del consumo crónico de omeprazol. Hipomagnesemia y osteoporosis, ¿cierto? Producen el omeprazol. Por eso el omeprazol no debe usarse más de 12 semanas, ¿cierto? Ningún inhibidor de la bomba de protones debería usarse más de 12 semanas. Hay indicaciones, como por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, estudiantes que aprobaron patología. ¿Qué es eso? A ver, apenas tuvimos por Facebook. Síndrome de Zollinger-Ellison o hipergastrinoma productor, o gastrinoma hiperproductor. ¿Qué es un gastrinoma? Es un cáncer de... Los que vieron loco conmigo, ¿qué significa que sea OMA? Un tumor benigno que es hiperproductor de gastrina. gastrina. Y si se produce mucha gastrina, Pues siempre va a que estar. pues siempre va a haber ácido, Más ¿no? ácido gástrico, claro. Entonces da gastritis, síndrome de Zollinger-Ellison es la única indicación para utilizar eso, a menos de Prolongadamente. que esté demasiado grande y yo lo pueda quitar, que es el objetivo, ¿no? Bueno. Todos los inhibidores de la bomba de protones se eliminan por CYP1A2, pero solo el omeprazol inhibe CYP2C19. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque otro fármaco que se utiliza muy frecuentemente es el clopidogrel y la warfarina, ¿cierto? Y ambos se metabolizan por CYP2C19. ¿Qué pasa si el omeprazol es inhibidor de CYP2C19 y yo coadministro warfarina o clopidogrel? No permite que Pues se... no se va a hacer el No se efecto. va a- Entonces, y el clopidogrel es un antiagregante y la warfarina un anticoagulante, entonces ¿qué producirá? Coagula todo. Trombo, Trombos. Porque se coagulante. ¿cierto? Y entonces, por eso, el clopidogrel, que es un fármaco para el infarto, no se debería utilizar para un caso. Y una persona con osteoporosis y que tenga mucha gastritis, entonces, ¿qué le damos? Es que los efectos adversos del omeprazol Son a son largo crónicos. plazo. Pero no es. No, O sea, yo me tomo- No puedo bloquear si la persona tiene, le puedo seguir. No, o sea, me refiero, si tú usas 3 años el omeprazol, te da osteoporosis. ¿Sí? Por eso Pero no se se... le puede dar a una persona con osteoporosis. Sí, pero no por más de 12 semanas. Si lo consume como si fueran chicles, está mal. Como agua diaria. ¿Ah? Está mal.
deberían mirar cuál es verdad, o sea, cuánto tiempo lleva con el omeprazol, hacer un endoscopio y mirar Lo si mejor todavía es necesita comer. omeprazol. Comer y Ahora, pues, milanta. es que pensemos en una cosa, y eso es una cosa que vamos a ver el otro semestre. Por ejemplo, si yo sé que el naproxeno da gastritis, ¿es necesario darle omeprazol con el naproxeno? No. Entonces, mucho de la terapia se basa en eso. Ay, es que como tiene tantos medicamentos, démosle omeprazol. Eso no tiene fundamento científico de nada. Sí, eso no, nada. El omeprazol, de hecho, solo se utiliza en la gastritis, en la infección por Helicobacter pylori, ¿cierto? En la hemorragia de vías digestivas altas, también se utiliza el omeprazol, pero digamos que, y en una indicación que es la prevención de las úlceras gástricas en los pacientes hospitalizados. Un paciente hospitalizado sí debe tener omeprazol, o sucralfato, o ranitidina, ninguno de los tres es superior a cualquiera, ¿listo? Entonces, sí lo debe tener porque es que resulta que estar hospitalizado da estrés, y el estrés, el cortisol, ¿cierto? Y los corticoides disminuyen, eso es lo que no había de eso, pero el cortisol disminuye la producción de la barrera de mucosa gástrica y aumenta la producción de ácido en el estómago. Por eso el estrés da gastritis, ¿listo? Y produce úlceras por estrés. Estar hospitalizado es estresante y puede uno sangrar por estar hospitalizado, entonces debe haber omeprazol en ese sentido, pero pues digamos que eso no está. ¿Listo? Los antagonistas del receptor HD2, ¿cierto? H2, ¿cierto? Cimetidina, ranitidina, famotidina. Aquí en Colombia existía la ranitidina intravenosa. Ya no. Existió en algún momento. Existe en el mundo ranitidina intravenosa. ¿Sí? Aquí en Colombia no. ¿Por qué? Porque resulta, entonces para explicarles eso necesito explicarles otra cosa. Y es que todos los gobiernos tienen una lista de la OMS que se llama los medicamentos esenciales. Entonces, la OMS pone una lista. Usted como gobierno debe proveer a su población de al menos estos fármacos, ¿sí? Y como gobierno, recuerden que un país es una empresa, ¿cierto? Entonces las empresas tienen proveedores, ¿cierto? Solo que tener los contratos con países pues toma mucho tiempo. Digamos, un análisis de un contrato de un proveedor puede durar 10 años, ¿sí? Entonces, el proveedor que nosotros teníamos era un proveedor francés para la ranitidina, y resulta que ese proveedor francés le dijo a la Organización Mundial de la Salud: tengo un ligero problema, y es que desde que empecé a hacerlo en este lugar se me está metiendo una bacteria en todas las ampollas. Y entonces empezamos a ponerlas aquí y empezaron a tener sepsis por una bacteria ultra rara que no pasaba, y entonces perdieron el contrato. Todavía no han pasado ni 10 años de eso, eso fue como 1 o 2 años antes de la pandemia, ¿sí? Que pasó eso. Entonces, pues hasta que no tengan otro proveedor, no hay ranitidina intravenosa. Pero en tabletas sí. ¿Listo? Tabletas sí. ¿Listo? La ranitidina intravenosa era chévere porque todo el que llegaba con gastritis aguda de urgencias no le ponía ranitidina. Ahora el omeprazol no se puede poner intravenoso a todas las gastritis, entonces chup. Buscapina. ¿La buscapina se le da para tratar la gastritis? Golpeado. Sí. ¿Por qué? Marica, tú no puedo creer. Porque es antagonista de quién. No, pasó a la gorda, que no sé cómo decirla. Entonces, como les decía, entonces aquí está. Los alginatos, ¿cierto? ¿Son qué? Antiácidos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, básicamente, ¿qué grupos de fármacos tenemos? Inhibidores de la bomba de protones, antagonistas del receptor H2, antagonistas del receptor muscarínico, antiácidos, protectores de la barrera de la mucosa gástrica y agonistas del receptor EP3, ¿cierto? Antagonistas del receptor de gastrina, y los nuevos que son los inhibidores competitivos del ¿cuál es el STEM? Prasan. Listo, chicos, eso era todo por hoy. ¿Listo? ¿Listo? Thank you.